De ida y vuelta. Columna del diputado Alejandro Pacha Sánchez. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, escucha de la M24. Es un gusto tener este espacio de comunicación de todos los martes. Hoy en un martes nublado, con un poco de lluvia. Y la verdad que de estos intercambios, de estos debates que venimos procesando al comienzo del año, quería traer en el día de hoy para compartir con ustedes, poder comentarles sobre un proyecto que se vio truncado el año pasado, que es un proyecto de nuestro punto de vista muy importante y que la bancada del Frente Amplio volvió a reiterar su prioridad en el sentido de ser aprobado, particularmente en este año, que es un año de campañas electorales, y que francamente es un proyecto que se ha trabajado muchísimo y que tiene una historia bien interesante por lo que han sido los resultados y los posicionamientos, algunos inexplicables a primera vista, de varios actores de la oposición. Me estoy refiriendo al proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Nada ni más ni nada menos me estoy refiriendo a cómo regulamos la relación entre el dinero y la política. En un mundo en donde surgen cuestionamientos en varias partes del globo, de diferentes países, por suerte en el Uruguay no ha llegado con fuerza, pero que también tenemos que precavernos, donde hay un fuerte cuestionamiento de la sociedad a cómo se han dado algunos procesos de financiamiento de la actividad política. Esto tiene que ver con las relaciones de los partidos políticos, o de los políticos, de los candidatos, con las empresas. Lamentablemente ese es un virus que ha infectado a las democracias del viejo continente en Europa y que ha tenido también sus situaciones en Estados Unidos y ni que hablar en América Latina, donde, bueno, venimos conociendo la operativa, en este caso de Odebrecht, y algunas situaciones que tienen que ver con el pago de favores a cambio de licitaciones públicas. Es decir, el mundo está poniendo en tela de juicio la relación entre el dinero y la política, que es una relación históricamente compleja, pero que en este último tiempo ha tomado una preocupación muy grande de la sociedad. ¿Por qué? Porque las campañas electorales se han encarecido muchísimo, se necesitan muchos recursos para llevar adelante una campaña electoral, y entonces, si los partidos políticos no disponen de ese dinero, o las personas que están haciendo política no disponen de ese dinero, muchas veces se tienen que relacionar con quienes tienen ese dinero. Y muchas veces esa relación entre los que tienen dinero y los que tienen necesidad de dinero para llevar adelante un proyecto político, se torna perversa y genera situaciones de corrupción. Y se han dado dos fenómenos en este sentido. Ese es uno, y el otro es el fenómeno del ingreso de los millonarios a la arena política, de aquellos que se compran un partido político, de aquellos que invierten dinero de su bolsillo, porque son grandes propietarios para hacer política e intervenir en la política. Y a su vez esta relación es una relación que genera desigualdades con respecto a la sociedad, porque si partimos de la base de que la actividad política es de vocación de servicio, de expresión de proyectos de país, de ideas, y que los ciudadanos tienen que elegir por candidatos y partidos y programas, muchas veces los candidatos, al invertir fuertemente en campañas publicitarias en los grandes medios de comunicación, logran llegar a algunas ideas, a algunas propuestas, a algunos candidatos, y otras quedan marginadas porque no tienen el dinero suficiente para hacerse conocer, para tener presencia en la vía pública, para tener presencia en los grandes medios de comunicación. Y por esta vía, entonces, el dinero es el instrumento para el ejercicio de la actividad política, y si no se regula esta relación entre dinero, tenemos por un lado un problema complejo que puede ser esta situación perversa de corrupción, condenable, pero por otro lado,
sin llegar a la corrupción, podríamos llegar al caso en que solo pueden hacer políticas quienes tienen dinero. Es decir, los pobres estarían condenados a no poder intervenir en la actividad política porque serían invisibilizados, porque por un problema de costos no podrían estar presentes, no podrían presentar listas, no podrían presentar ideas, con lo cual nos iríamos reduciendo a una democracia que depende del peso del capital y del dinero para colocar partidos, candidatos en esferas importantes del poder político, que es de la administración de la cosa de todos, marginando a los pobres. Y cuando digo los pobres, no solo me refiero a los pobres que viven en asentamiento, digo a los pobres políticamente, pues a los pobres económicamente, porque no tienen los recursos necesarios para poder participar de esta cuestión política. Por eso es importante regular esta situación. Lamentablemente, en diciembre pasado, digamos, es el contexto de por qué necesitamos regular esta relación. Para prevenir desviaciones, pero también para prevenirnos de que no se nos secuestre la democracia por parte de quien tiene dinero. Porque si no, las democracias pueden terminar secuestradas y pueden estar entonces al servicio de los poderosos, donde hay una enorme concentración de poder económico que también se traduce por esa vía y por la vía del financiamiento en una enorme concentración de poder político. Y ya sabemos que la concentración de poder económico y la concentración de poder político en las mismas manos genera enormes distorsiones y enormes problemas para la mayoría de la población, que no tiene poder económico y que por tanto se queda sin poder político. Es aquí uno de los grandes problemas y dilemas de la democracia moderna, en donde los ciudadanos se sienten traicionados por la esfera política porque ven que los que los gobiernan son los mismos que son los dueños o son funcionales a los intereses del gran capital o de las transnacionales. Por tanto, la preservación de la democracia implica la participación de todas y todos, y eso tiene que generar entonces mecanismos de regulación en donde el no tener dinero no sea una barrera para la participación política, no sea una barrera para la expresión de ideas políticas, ni sea una barrera para la expresión o la acción de la construcción de políticas públicas, porque sin poder político no se puede direccionar políticas públicas, y por tanto lo que tenemos que hacer es democratizar el poder político, permitiendo que todos puedan participar sin importar cuál es su condición socioeconómica. Aquí hay una de las cuestiones fuertes y centrales de estos vientos que están soplando, que nos están trayendo además regímenes cuasi fascistas, unas derechas extremadamente radicales, xenófobas, etcétera, porque las sociedades están cuestionando el status quo de la política y ocupan un espacio importante los mercaderes del odio y los mercaderes, por tanto, de la privatización de los recursos públicos en beneficios privados. Aquí hay una gran batalla de fondo, cultural, democrática, republicana, que tenemos que dar y que tenemos que librar. Y el Uruguay no es ajeno a estas presiones. Basta ver la grilla de candidatos, las formas en que se han expresado. Basta ver también, por ejemplo, el impacto del poder económico en las campañas electorales, donde, por ejemplo, los grandes medios de comunicación en la última campaña electoral decidieron cobrar de manera diferencial los minutos de comunicación para los diferentes partidos. Es decir, a unos les cobraron más baratos y a otros les cobraron más caros. Con los cuales, si a eso le sumamos que a los que les cobraron más caros son los que menos recursos tienen, lo que sucedió en la última campaña electoral es que quienes menos recursos tienen, además de tener pocos espacios en los medios de comunicación, la participación en esos espacios les salió carísima. Por eso es que se empezó a trabajar en el Senado de la República la necesidad de poder establecer una nueva regulación y controles de transparencia, de equidad, de búsqueda de colocar contrapesos para que el poder económico no incida tanto en la actividad política y además prevenirnos de algunas desviaciones que puedan suceder. Se trabajó en el Senado de la República, se discutió con todos los partidos políticos y fue aprobada en general por todos los partidos políticos con representación en el Senado. Esto me parece bien importante porque en la definitiva casi el 80% del articulado fue votado por todos los partidos políticos y se votó en general. Llegó a la Cámara de Diputados y cuando la quisimos tratar en diciembre nos encontramos con el trancazo de aquellos que no quisieron ni siquiera habilitar la discusión, poder debatir sobre este proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y quedó en el orden del día porque como estábamos de receso parlamentario no se nos dieron los votos para poder habilitar
La discusión, ya no estamos hablando de aprobar la ley, por lo menos discutir la ley. No quisieron discutir la ley, se negaron a poder discutir la ley. Vaya paradoja, después de 2 años de trabajo, de mucha discusión política, de mucho acuerdo, bastan las actas del Senado para donde todos reconocían el esfuerzo, el trabajo, la negociación, cómo se fue mejorando la ley en función de incorporar las diferentes visiones y algunas críticas que quedaban también sobre la mesa sobre algunos aspectos de la ley, pero todo el mundo coincidía en que era necesario dar este mensaje, todo el sistema político, y aprobar ese proyecto de ley. Esa posición fue cambiada radicalmente en la Cámara de Diputados y se decidió no dar ni siquiera los votos para discutir. Y quedó en el orden del día y va a ser una de las primeras leyes que esté en el orden del día en el trabajo parlamentario, porque vamos a tener que discutirla y veremos si están los votos o no para agregarle más transparencia al financiamiento de los partidos políticos, para agregarle más cristalinidad y para agregarle la posibilidad de controles y sanciones para los que no cumplan con esta ley. Se nos argumentó, ¿por qué no dar esta discusión? Y yo quiero brevemente, porque se nos está yendo el tiempo, poder analizar estas cosas. Primero se nos dice que estamos muy cerca de las elecciones y que un argumento que se ha utilizado es que estamos cambiando las reglas de juego en el momento mismo de las elecciones y que eso no sería conveniente. Bien, esto se está discutiendo hace 2 años y justamente producto de la discusión es que se ha atrasado. Ahora, la última ley de financiamiento de los partidos políticos se aprobó en el Uruguay, se aprobó en el año 2009, en plena campaña electoral, más precisamente en mayo del 2009. Es decir, que la ley de financiamiento que tenemos actual, que fue impulsada por el Frente Amplio, porque antes no existía nada, que es la que está rigiendo el financiamiento de los partidos y que ha tenido fuertes críticas de que no tiene capacidad de control, que no tiene sanciones y que se le escapan algunas cosas que esta ley viene a mejorar, que estamos tratando ahora, se aprobó en mayo del 2009, cuando era un año electoral también, y ahí hubo voluntad de aprobarla. ¿Por qué no hay voluntad de aprobar una ley de estas características en este año particularmente electoral? Son dudas que nos asaltan y que creo que le hacen mal al debate político, porque uno puede estar a favor o en contra de la transparencia, puede estar a favor o en contra de los controles, puede estar a favor o en contra, pero no puede generar suspicacias, votar una cosa de una manera en el Senado y votar radicalmente distinto en diputados y utilizar un argumento de que no se podría hacer cuando ya lo hicimos y lo acordamos todos los partidos políticos en el 2009. ¿Cuáles son los puntos que están en discusión y que me parece que son seguramente el meollo del asunto? Bueno, el primer punto en discusión es que nosotros estamos prohibiendo el financiamiento de las empresas a las campañas electorales. No queremos, si se aprueba la ley, que ninguna empresa financie a un partido político. No porque el financiamiento de una empresa al partido político sea un acto de corrupción en sí, sino porque se puede prestar a la corrupción, porque se genera el vínculo. Te presto, te regalo para la campaña electoral, te doy, te dono para tu campaña electoral, a cambio que en el futuro quizá algún voto que yo necesite, por mi interés particular, pueda recurrir a ti. Eso es lo que queremos evitar, que las empresas privadas no puedan financiar a los partidos políticos. Segundo elemento muy importante es que haya la posibilidad de controlar los ingresos y los egresos de los partidos, y para eso necesitamos la inclusión financiera, es decir, que las transacciones sean electrónicas, ¿a efectos de qué? A efectos justamente de que uno sepa cuánto ingresó y cuánto salió del partido político para que no haya encubrimiento de gastos, para que se sepa de dónde vienen los fondos que les aportan, porque los ciudadanos podrán aportar a los partidos políticos naturalmente, en su libre ejercicio, pero tenemos que saber de dónde salió ese dinero. Si un ciudadano aporta $100.000 pero tiene un salario de 25.000 pesos por mes, no puede tener el dinero para aportar $100.000. Seguramente ese dinero puede provenir de otro lado. Casos muy sonados en la Argentina en este sentido, donde se truchaban aportantes que eran beneficiarios de algo así como el plan de emergencia, pero que eran aportantes de algunos partidos políticos. Queremos evitar esas situaciones. Queremos eliminar las donaciones anónimas. Que las donaciones a los partidos políticos sean todas nominales, se sepa quién dona. Y en esto, además, queremos decir que a nosotros nos parece muy importante que haya gente, ciudadanos, que decidan donar a los partidos políticos dinero. Porque los militantes donan su esfuerzo, su militancia, sus ideas, también sus recursos. Y muchos pueden financiar, ser adherentes de un partido, poner dinero en ese partido porque quieren impulsar esas ideas o esos candidatos, y eso está muy bien y es saludable, forma parte del financiamiento de la democracia, de la organización política, eso está bien. Ahora, ¿por qué tienen que ser ocultos? ¿Cuál sería la razón para ocultar mi filiación, mi pertenencia a un partido y que por tanto pongo dinero en ese partido? Creemos que no tienen que haber donaciones anónimas,
porque se pueden prestar para decir que son anónimas y traer dinero de otros lugares que no sería necesario. Tercer elemento, queremos limitar la posibilidad de aporte de los candidatos, por lo que decíamos recién, para que la actividad política no sea una actividad política, solo la lleven adelante quienes tienen recursos económicos. Entonces se coloca un límite razonable de unos $100.000 que cada candidato pueda aportar a su propia campaña para desarrollar su actividad, pero no nos parece que habilitemos la posibilidad de que candidatos millonarios compren partidos políticos, se construyan partidos políticos, porque, bueno, eso estaría poniendo justamente lo que decíamos recién, el poder económico al frente del poder político, y no debería ser justamente una carrera tan desigual entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero. El tercer elemento importante, el cuarto elemento importante de esto, diría yo, es que no solo la publicidad electoral en los medios de comunicación, estamos hablando de televisión, se le exige a los medios de comunicación que la venta de publicidad sea el mismo precio para todos los partidos. Es decir, que los medios de comunicación no tengan preferencias partidarias, no le cobren más barato a uno de lo que le cobran a otro, no generen beneficios en favor de uno o de otro, porque generalmente los medios de comunicación son los que le permiten a todos los actores sociales y políticos comunicarse con la sociedad en el mundo en que vivimos, ¿no? Nos comunicamos por medios de comunicación, y esos medios de comunicación son empresas, y nosotros estamos convencidos que esas empresas no pueden direccionar, darle más espacios a uno o menos espacios a otro, o cobrarle más caro a uno para que no pueda pautar. Y además establecimos la posibilidad de que exista, como existe en muchas partes del mundo, la publicidad gratuita en la campaña electoral. Esto es, que una parte sea paga, por supuesto, pero que haya publicidad gratuita, garantizando que todos los ciudadanos puedan escuchar las diferentes opiniones, las diferentes propuestas, para que puedan decidir, porque en definitiva lo que estamos discutiendo no es una carrera de quién tiene más dinero, sino que los ciudadanos, que cada ciudadano es un voto, tenga la posibilidad de decidir libremente, con la mayor información posible, a quién tiene que conducir los destinos del país, porque va a tomar decisiones sobre su vida, la vida de sus hijos, de su familia, de su país, de su sociedad. Y en ese sentido nosotros buscamos justamente que haya la posibilidad de que todos puedan participar de la campaña electoral sin importar el dinero que tengan, y por eso minutos gratuitos que se distribuyen en función de la cantidad de votos. Uno de los argumentos que ha dicho la oposición es que eso beneficia al partido mayoritario, que es el Frente Amplio, que es el que tiene más votos y por tanto tendrá más minutos. Y contrapartida nos dicen que eso es injusto, y lo que nosotros decimos que es injusto que tenga más minutos de comunicación y que tiene más plata para gastar. ¿Dónde está el elemento democrático en que tenga más minutos de comunicación quien tiene la billetera más grande? No hay democracia ahí. Ahí lo que hay es imposición del poderoso sobre los otros. Pero tampoco es así que el Frente Amplio se beneficia, porque en realidad la distribución de la publicidad gratuita sería en un 50% en términos igualitarios y un 45% en función de la cantidad de votos, que es justamente la forma, la única forma y el único medidor posible para establecer de qué manera distribuir recursos, porque en el Uruguay, por cada voto, a los partidos políticos se les paga un dinero por parte de la Corte Electoral, que es parte del financiamiento público a la democracia. ¿Y cómo se hace ese pago? Se hace por los votos. Tenés tantos votos, tenés tanto dinero. Bueno, nosotros decimos, esa misma regla para el dinero que utilizan los partidos políticos para hacer campaña electoral del financiamiento público, es la regla que hay que utilizar para distribuir la publicidad gratuita. Y además establecemos otros límites que nos parecen importantes, como que, por ejemplo, durante la campaña electoral no haya campañas publicitarias del Estado ni de las empresas del Estado, para que no se pueda entender lo que se ha hecho históricamente en el Uruguay, que es usar a los recursos públicos en beneficio del partido político de gobierno. Y entonces nosotros creemos que eso no está bien, lo cuestionamos cuando éramos oposición, no lo hemos hecho cuando somos gobierno, pero además ponemos en la ley a texto expreso de que no pueden haber campañas publicitarias del Estado cuando hay campaña electoral. Nosotros creemos que esto agrega transparencia, se agregan sanciones para los que no cumplen, se permite generar mayor transparencia y control de parte de los ciudadanos, y además se genera un sistema que nos parece que fortalece la democracia, que fortalece a los partidos políticos y que le da justamente oportunidades a todos para poder desenvolverse en una campaña electoral. Lamentablemente, como decía recién, no contamos con los votos de la oposición en diciembre, y esperemos hacer los máximos esfuerzos y pedimos a ustedes ayuda para tratar de difundir esto, que es muy bueno, de que sepamos de dónde viene el dinero de la política
y de que nadie se pueda comprar un candidato o que luego le pida un favor por financiarlo, que las empresas no financien los partidos y que haya mayores controles para saber cuál es el dinero que se gasta en la política y que no haya hijos y entenados en los medios de comunicación. Queremos convencer a los actores de oposición de que den su voto como lo dieron en el Senado y que el Uruguay pueda nuevamente mostrarle al mundo y a la región que seguimos avanzando en transparencia, en calidad democrática y justamente en la responsabilidad que tenemos de conducir las campañas electorales. Tal vez lo logremos y ese es un esfuerzo que debería ser de los ciudadanos porque este es un reclamo de la sociedad. Veremos cómo nos va en la feria, pero haremos los máximos esfuerzos buscando acuerdos para tratar de impulsar este proyecto que me parece que es necesario, es oportuno, es saludable y protege nuestro sistema político y nuestra democracia, que es lo que más nos importa en este escenario. Por eso, aspiramos a que la oposición reflexione, a que la sociedad siga empujando por mayor transparencia y que tengamos un nuevo régimen, una ley que permita otorgarle transparencia y credibilidad a los recursos que utilizan los partidos. Yo me despido con ustedes con una canción que me parece que habla de la responsabilidad histórica que tenemos hoy y de lo importante que es esto que estamos discutiendo, que se llaman Los Representativos de los Olimareños. Y con eso me despido hasta la semana próxima. Y un largo parloteo de loros y botellas, de empinadas corbatas y aspecto señoril, palabras tornasoles con sonrisas de oro, queriendo decir no, pero diciendo sí. Por favor, nadie intente que coman perejil. Los representativos, los museos en vivo, cuantos cuantitativos, no se deben morir, no se deben morir. Los representativos, los museos en vivo, cuantos cuantitativos, no se deben morir, no se deben morir. El agua con azúcar, la palabra con flecos, el collar del decir, los murmullos, los ecos, son decires entecos, metrallas de maíz, no les den perejil. Los representativos, los museos en vivos, cuantos cuantitativos, no se deben morir, no se deben morir. Los representativos, los museos en vivo, cuantos cuantitativos, no se deben morir, no se deben morir. Todo detrás de momo. De ida y vuelta. Columna del diputado Alejandro Pacha Sánchez.